believe that's the way it was. Happened so naturally, did not know it was love. The next thing I felt was you holding me close. Señoritas y jóvenes, bienvenidos a su clase de Pensamiento Matemático 1. En la presente semana del 31 de agosto al 4 de septiembre tendremos dos actividades. La primera actividad se llama Sin globos no hay fiesta. Estará incluido en la guía de aprendizaje de esta semana. La actividad número 2 viene el trabajo de la solución de ejercicios de operaciones de suma, resta, multiplicación y división de fracciones. En él podrán observar un video de apoyo para poder realizar sus tareas. No olviden sus notas de los ejercicios que vamos realizando, de lo que vamos desarrollando en el pizarrón. Son sus evidencias de que ustedes están trabajando en casa, están aprendiendo en casa, y cuando regresemos a clases presenciales, eso es lo que voy a solicitar como evidencia. En caso de no tenerlo, tendrás puntuación menos. Evidencia lo escribe en el pizarrón, puedes observarlo. Señoritas y jóvenes, bienvenidos a su clase de pensamiento matemático. El día de hoy iniciamos nuestras clases formales, a distancia. La primera semana fue de inducción, pero hoy comenzaremos ya a trabajar de manera formal con nuestra primera unidad, nuestro programa educativo, que indica que la primera unidad es el conjunto de números y sus propiedades. El día de hoy presentaré la primera unidad, las competencias a desarrollar, los temas de manera general, y daremos detalles ya de nuestro primer tema. Nuestra asignatura es conocida como pensamiento matemático. Normalmente estamos relacionados con la palabra matemáticas, oficialmente pensamiento matemático. La unidad académica curricular número 1 se llama el uso de los números y propiedades. La competencia genérica que vamos a desarrollar es la siguiente: se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue en la vida. El atributo es el número 4, en la cual se establece que analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. La competencia disciplinar 1 de matemáticas es que el alumno construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales para la comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas y formales. Este es el conjunto de competencias que vamos a desarrollar durante la primera unidad. El contenido específico del día de hoy es el conjunto de los números reales. ¿Qué buscamos? Que el alumno aprenda lo siguiente. Propósito de la situación de aprendizaje: el estudiante desarrollará el pensamiento matemático mediante procedimientos matemáticos, numéricos, gráficos y variaciones para analizar críticamente los factores que influyen en la toma de decisiones. Aclaro algo antes de comenzar formalmente con el primer tema. Antes yo ya presenté la disciplina con sus competencias. Ahora el tema con contenido específico y el propósito de la situación de aprendizaje. Y todo esto que yo vaya escribiendo y desarrollando en el pizarrón son tus apuntes. Ahora que estamos en la modalidad a distancia, tú vas a ir escribiendo en tu cuaderno que tú decidas para matemáticas, preferentemente un cuaderno cuadriculado de 7 milímetros, en la cual llevarás todos tus apuntes. Cuando regresemos a clases presenciales, yo revisaré los apuntes, las notas y todo lo que vayas escribiendo en tu cuaderno. El tema del día de hoy, como les acabo de mencionar, es el conjunto de los números reales. Vamos a recordar un poco de lo que nos enseñaron nuestros profesores en la secundaria.
y dice así. El conjunto de números reales tiene a su vez otros subconjuntos y vamos a recordar como aprendimos en la primaria. El conjunto de los números naturales es el conjunto de números con los que aprendimos a contar a partir del 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera, hasta el infinito. Esta fue la primera herramienta para poder contar. A este conjunto se le llama el conjunto de los números naturales. Como puedes ver, no está incluido el 0. Ahora, de acuerdo a nuestra evolución en las matemáticas, se presentó otro conjunto de números, el cual se conoce como el conjunto de los números enteros. Y ahora sí, ya comienza desde los números negativos y lo voy a representar como -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta el infinito. A este conjunto de números se le llama los números enteros. A este conjunto de números enteros pues ya son aplicaciones de la suma y de la resta, porque como pueden ver ya no solamente son números positivos, también hay números negativos. Estrictamente podríamos decir que los números positivos son de 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito, y los números negativos -1, -2, -3, -4, -5 hasta el infinito, en este caso al menos infinito. Ok, entonces este es el conjunto de números naturales y el conjunto de números enteros. Existe otro conjunto de números que se denota por la letra Q y dice que ese es el conjunto de números a los cuales se les puede representar como un cociente de dos números. Ese cociente de dos números dice que son A y B enteros, y B es distinto de 0. ¿Por qué es distinto de 0? Porque si yo dividiera un número A, el que sea, el 3, el -5, el 48, entre 0, pues me da un valor infinito. Por eso la restricción de que B es distinto de 0. A este conjunto de números que se puede representar como un cociente se le conoce como los números fraccionarios. Pero más profundamente se le conoce como los números racionales. Hay un conjunto de números que no se puede representar como un cociente. A este se le conoce como un subconjunto, un complemento de los que sí se pueden representar como un cociente de dos números. A eso se le conoce como el conjunto de números irracionales. ¿Ok? ¿Qué significa? Que no se pueden representar como un cociente. De acuerdo a la definición anterior y usando la teoría de conjuntos, que ustedes ya están familiarizados, podemos decir que el conjunto de los números naturales es un subconjunto de los números enteros. ¿Por qué? Porque aquí solamente están contenidos los números a partir del 1, 2, 3, 4, 5 y solamente los positivos. Pero cuando yo digo que los números enteros están incluyendo negativos y positivos, entonces por eso se dice que los números naturales están contenidos en los números enteros. Esto significa que está contenido, esto significa que es un subconjunto, no es una C. Esto significa que es un subconjunto. ¿Cuál es el conjunto de los números naturales? Solamente los positivos a partir del 1. Y los números enteros, negativos y positivos incluyendo en 0. Por eso, como aquí están los números naturales, como están contenidos
en el conjunto de los números enteros, por eso se dice que es un subconjunto de los números enteros. Ahora, los números enteros están contenidos en el conjunto de los números racionales. ¿Cuáles son los números racionales? Los que se pueden representar como una fracción. Dirán, bueno, es que estos números son enteros y estos son fraccionarios. Pero ¿qué pasa si el caso especial donde yo tenga 5 entre 5? Pues como pueden ver, este es un resultado de un valor entero. Entonces, los números enteros son un subconjunto de los números racionales. ¿Cuáles son los racionales? Los que se pueden representar como una fracción. Todos los números enteros también se pueden representar como una fracción. Es decir, si yo tengo menos 10 entre 10, como tú puedes ver, este es un número racional. Es un número fraccionario, pero el resultado es un valor entero. Por eso los enteros son un subconjunto de los números racionales. Ahora, los números racionales, todos los que están contenidos, positivos, negativos, números naturales, números enteros, son a su vez un subconjunto de lo que se conoce como los números reales. ¿Cuáles son los números reales? Pues todos los que existen. Todo lo que existen en las matemáticas, en el universo. Entonces nosotros podemos decir que hay números negativos, positivos, naturales y fraccionarios. Esos números fraccionarios y números que no pueden ser representados como una fracción, que se conocen como los números irracionales, que yo aquí estoy colocando en un recuadro. Este es lo que se conoce como un diagrama de Venn. Ese diagrama de Venn me representa el contenido de un conjunto. ¿Cuál es el conjunto universal? El conjunto de todos los números. En este caso es el conjunto de los números reales. A su vez hay dos conjuntos contenidos en los números reales. ¿Cuáles son? Los números irracionales y todos estos que son los números racionales. Me van a decir, bueno, por fin son naturales o son enteros o son racionales. Bueno, como decíamos, los números naturales, los números positivos del 1 hasta el infinito, se pueden representar como una fracción. Simplemente yo coloco una fracción de 5 entre 5, de 20 entre 20 y me va a dar un número entero. Ahora, los números enteros también están contenidos en los números racionales. ¿Por qué están contenidos? Porque yo puedo representar igualmente un número como una fracción positiva o una fracción negativa. Entonces, el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros y el conjunto de los números racionales están contenidos en los números reales. Y los números que no se pueden representar como una fracción, como un cociente de dos números, se conoce como los números irracionales. Entonces, el conjunto universal son los números reales. Por eso decimos que ahora estudiaremos los números reales. Nosotros ya hemos estudiado los números naturales, los números enteros, los números racionales. Nos va a faltar un poco extendernos en los números irracionales, pero el tema dice que hay que trabajar mucho con los números racionales. Los números racionales, pues son estos. Esto es lo que vamos a trabajar principalmente. Insisto, los números naturales ya los conocemos. 1, 2, 3, 4, 5. Los enteros, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, etcétera, ya los conocemos. Aquí vamos a profundizar. ¿Por qué? Porque aquí se desprenden la suma, resta, multiplicación y división de fracciones. Los números irracionales no los vamos a estudiar por el momento. Y dejar claro que todos los números naturales, enteros, racionales e irracionales son parte del conjunto universal de los números reales. Bueno, ahora sí nos vamos a enfocar a trabajar con los números racionales, el cual es el conjunto de números que pueden representarse como el cociente de dos números a y b, con b distinto de 0. Esta es la forma de representar un número racional con b distinto de 0. Probablemente encuentren en los libros esta expresión p entre q, de igual manera q distinto de 0. Estos números 3 quintos, 10 séptimos, menos 20, 74 avos, menos 13, 75 avos, se conocen como números racionales o fraccionarios.
donde A es la parte que está en la parte superior de la línea, se conoce como el numerador, y B el denominador. Recordemos cómo nos los enseñaron en la primaria. Aquí yo tengo un entero. Este entero lo voy a dividir en las secciones que yo desee. En este caso, si yo lo divido en dos secciones, ¿cuánto me representa cada uno? Cada uno me representa pues un medio y un medio. Si ahora divido mi entero en 4, 6, 8, ¿qué significa? ¿En cuánto dividí ahora el entero? Entonces, entre el número de secciones que se divide el entero, entonces me indica el denominador. Y el número de partes que yo considero para mi situación es el numerador. Si yo solamente tomo en cuenta esta sección, ¿qué sección estoy tomando? Solamente un octavo. O sea, solamente el número de secciones entre el que se dividió el entero, o sea, el numerador. ¿Qué pasa si yo ahora tomo dos secciones? No tienen por qué estar juntas. ¿Sí? Hagan de cuenta que es una pizza y que alguien llegó y tomó de este lado. ¿Cuántas secciones ya consumimos? En este caso, si se trata de una pizza, pues 2 octavos. ¿Qué pasa si ahora alguien más consume una sección más? Alguien llega y consume una sección más. ¿Cuántos octavos ya consumimos? Pues exactamente 3 octavos. Entonces, ¿qué me indica el denominador? El número de partes en el que se dividió el entero. ¿Y qué me dice el numerador? Pues precisamente el número de secciones que estamos considerando del entero. 3 octavos. En este caso se dividió en un medio. Entonces cada uno de ellos es un medio. El número 2 indica el denominador, el número de secciones en las que se dividió el entero. Y el 1 significa el número de secciones que estoy tomando en cuenta. En este caso, un medio. Tengo dos jovencitos que les voy a repartir una torta exactamente a la mitad. Entonces cada uno de ellos le va a tocar un medio. Ese es el concepto muy sencillo de los números racionales. Para completar el estudio de los números racionales, pues precisamente son las operaciones con números racionales. ¿Como cuáles? Como la suma, como la resta, como la multiplicación y división de fracciones. Eso es lo que vamos a trabajar a partir de hoy. Trabajamos la suma de fracciones y su definición dice que para la suma de dos números fraccionarios o racionales se usa la siguiente fórmula. Dice que A entre B es un número racional más C entre D otro número racional. La suma, ¿cómo se realiza? Según lo que aprendimos en la secundaria. Se multiplica de forma cruzada A por D más B por C entre B por D. Multiplicamos de forma cruzada el primer numerador con el segundo denominador, más el primer denominador por el primer numerador. Y en el denominador hay que multiplicar B por D, multiplicamos los dos denominadores. El primer ejemplo que yo tengo es 1 octavo más 5 décimos. Entonces multiplicamos 1 por 10 más 8 por 5 entre 8 por 10. Y mi resultado ya está aquí. 1 por 10, 10. Más 8 por 5, 40. 8 por 10, 80. Sumamos los valores del numerador. 10 más 40 son 50 ochentavos. Si le sacamos décima al numerador, es decir, dividimos entre 10 el numerador y entre 10 el denominador, le sacamos décimas y se dice 50 entre 10, 5. 80 entre 10, 8. Y este es mi resultado. Ese fue mi primer ejemplo. Mi segundo ejemplo es menos 7 cuartos más 10 sextos. Este signo negativo es que luego a veces nos pone en confusión.
Pero para que no haya problema, tú lo pones en el lugar que quieras. En el lugar que quieras de acuerdo a la fracción. Es decir, aquí yo tengo el menos 7 cuartos en la primera fracción. Entonces, en la primera multiplicación yo coloco el signo, ¿sí? Menos 7 por 6, menos 7 por 6. Y en el segundo, como es un signo positivo, pues ya lo dejo positivo. Entonces son 4 por 10. 4 por 10 son 40. Bueno, yo lo tengo allá. 4 por 6 son igual a 24. Entonces regreso aquí. Menos 7 por 6 son menos 42. Más 4 por 10 son 40. Entre 4 por 6 son 24. Menos 42 más 40, espero que no haya problemas, es igual a 2. ¿2 qué? 2 24avos. Ahora si le sacamos mitad, si obtenemos mitad en el numerador, 2 entre 2, 1. Y 24 entre 2 es igual a 12. Este es mi resultado. Como ves, es un resultado positivo. ¿Qué hubiera sucedido si es que el signo positivo estuviera aquí y no aquí? O si estuviera en los dos lugares. Te lo explico porque en los ejercicios que dejo de tarea vas a encontrar algunos similares. Si yo tuviera este signo positivo y este negativo, entonces el signo negativo quedaría aquí y este sería positivo. Si en los dos tengo signo negativo, menos y menos, entonces aquí tengo signo negativo y aquí también. En el denominador no te preocupes, ya están incluidos los signos en los numeradores. Entonces, si es que la primera fracción tiene signo negativo, pues lo pones en la primera multiplicación. Si la segunda fracción tiene signo negativo, entonces el signo negativo lo pones en la segunda fracción. Si los dos tienen signo negativo, entonces a las dos multiplicaciones les pones el signo negativo. Para la multiplicación de fracciones, la fórmula es la siguiente. Si yo tengo A entre B por C entre D, mi multiplicación es directa. Solamente multiplico los numeradores, A por C, y lo divido entre la multiplicación de B por D, siempre y cuando B y D sean distintos de 0. Entonces, como primer ejemplo, yo tengo 10 cuartos por 7 sextos. ¿Qué hago? Pues multiplicar 10 por 7. 10 por 7 entre 4 por 6. 10 por 7 igual a 70 y 4 por 6 igual a 24. Si sacamos mitad, si obtenemos mitad en el numerador, son 35 y en el 24 entre 2 son 12. Este es mi resultado. Para el segundo ejemplo, yo tengo menos 6 21avos por 11 48avos. El signo menos lo incluyo en la multiplicación del numerador. Como puedes ver, menos 6 por 11 es igual a menos 66. Y 21 por 48 es igual a 1008. Entonces, recordar la ley de los signos para las fracciones. Si yo tengo numerador negativo y denominador positivo, entonces queda como menos A entre B. Si yo tengo numerador positivo y denominador negativo, entonces más entre menos es igual a menos A entre B. Si yo tengo menos A entre menos B, la regla de los signos para la división es menos entre menos igual a más A entre B. En el tercer ejemplo, yo tengo dos fracciones con signos negativos. Entonces, igualmente los incluyo en los numeradores, en la multiplicación de los numeradores. O sea, menos 8 por menos 7 es igual a 56. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo una multiplicación de dos signos. Menos por menos me da más. No confundirse con estas reglas que son para la división. 3 por 13 es igual a 39. Entonces esto lo podemos así dejar. Como puedes ver, ese es mi resultado. Continuamos ahora con la división de fracciones y la fórmula para dividir dos fracciones es la siguiente. Si tengo una fracción entre B dividida por C entre D, se realiza de manera cruzadita, como nos lo enseñaron en la primaria. A por D entre B por C. No tengo que hacer más. Si es que yo quisiera recordar lo que me enseñaron también en la secundaria o en la primaria, lo puedo representar así, como que A entre B entre C entre D. Y se recordarán que lo hacíamos así,
multiplicando, decían ellos, alguna vez escuché como la operación del sándwich, A por D entre B por C. Como pueden ver es exactamente lo mismo. Si tú usas esta opción, creo que es más sencilla, solamente cruzadito, cruzadas las fracciones, el primer numerador por el segundo denominador, entre el primer denominador por el segundo numerador. Como primer ejemplo, yo tengo 5 sextos entre 3 medios. Multiplico 5 por 2, 10. 6 por 3, 18. Lo hice muy sencillo, que es igual a 10 18avos. Si tomamos mitad al 10, es 5, y mitad al 18 es 9. Este es mi resultado. Ahora aquí yo tengo una división de fracciones ya incluyendo signo. Ahora sí lo hago de manera más detallada para que no haya duda. El menos 10 séptimos entre 4 novenos lo hago también de manera cruzadita, ¿sí? Pero ahora ya incluyo el signo en esta fracción. Menos 10 por 9. Menos 10 por 9. Y en el denominador ya no incluyo signo. Ahora es 7 por 4. 7 por 4. Entonces, menos 10 por 9 es igual a menos 90. 7 por 4 es igual a 28. Si tomamos mitad al 90 es 45 y el 28 es 14. La ley de los signos que vimos en la sección anterior dice que la ley de los signos para la división es menos entre más es igual a menos 45 catorceavos. En mi tercer ejemplo yo tengo menos 13 tercios entre menos 1 séptimo. Entonces en las multiplicaciones yo incluyo también los signos y coloco menos 13 por 7 entre 3 por menos 1. Como puedes ver ahora están incluidos los dos signos tanto en el numerador como en el denominador. Y multiplicamos menos 13 por 7 es igual a menos 91. Y 3 por menos 1 es igual a menos 3. La ley de los signos, ¿qué dice? Menos 91 entre 3, menos entre menos es más 91 tercios. Con esto concluimos las 4 operaciones básicas de lo que es la suma, resta, multiplicación y división de números fraccionarios. Pueden consultar su guía de aprendizaje y también en la plataforma Classroom, que ya coloqué la tarea número 1 y la tarea número 2 correspondientes a la semana del 31 de agosto al 4 de septiembre. No olvides tomar tus notas. Esta es la evidencia de que estás entrando a mi clase. Si no me presentas tus apuntes cuando regresemos a clases presenciales, vas a tener puntuación menos. Lo aviso para que no haya alguna confusión. Si algún padre de familia me está escuchando, ojalá y pudieran ver los videos también y puedan identificar que los muchachos deben de ir tomando sus apuntes porque es evidencia de que están trabajando en pensamiento matemático.